la última alabanza, justamente coincidimos con Tommy en cantarla. Yo le envié un mensaje esta tarde, le digo, Tommy, ¿será posible que podamos cantar Tus ojos revelan que yo? Y me dice, mira, yo ya la tenía anotada desde antes. Bueno, y entonces ahí tenemos una confirmación. Y quería utilizar esa alabanza, recordar, y el Señor me hablaba a través de esa alabanza, cómo nosotros, como cristianos, y la gente en general como humanidad, no consideramos la mirada de Dios, no consideramos que Dios está constantemente mirándonos, ¿no? Y viendo, no solamente viendo lo que ven los hombres, como decía Tommy, sino viendo mucho más adentro, viendo nuestro corazón, viendo nuestras intenciones. Él puede discernir nuestras intenciones y pensaba cómo en el mundo, en mi trabajo, y veo a toda la gente corriendo como en una locura, yendo a querer ser el que está sobre los demás, queriendo conseguir dinero, queriendo conseguir un estatus, sin considerar la situación, el entorno, el contexto, sin ponerse a reflexionar un poco sobre qué puede haber más allá. Y bueno, eso me pone a pensar a mí también sobre lo que estoy haciendo yo en mi vida todo el tiempo, ¿no? Y me recuerda una especie de anécdota, chiste que hay respecto a nosotros como cristianos, que resulta que un día estamos en una reunión de la Cena del Señor, recogemos la ofrenda, se termina la reunión, todos los hermanos comienzan a irse y está el anciano que dice, bueno, estoy apurado, le deja a uno de los hermanos, dice, por favor, ayúdame a contar la ofrenda, anota cuánto es y después me la entregas. Bueno, listo, yo me quedo. Y comienza a contar. Y el hermano estaba con muchos problemas económicos, ¿no? Y al contar el dinero comienza a recordar toda la necesidad que tiene y dice, ¿qué hago? Mira, hoy hay más ofrenda del habitual, dice, ¿no? Y disimuladamente agarra un billetito y se lo comienza a guardar en el bolsillo. Y escucha una voz que le dice, oye, ¿qué haces? Y se asusta. Dice, ¿quién es? Y una voz de arriba le dice, soy el Señor. Dice, pensé que era el anciano. Bueno, ni modo. Y sigue, ¿no? Y muchas veces actuamos así. Es gracioso, pero hacemos así. Vivimos para los hombres, ¿no? Y aún en la iglesia servimos para los hombres. Y yo creo que eso que yo veo inclusive dentro de mí, que hago, y cuando hago a veces espero una aprobación de un hermano, la aprobación de un anciano, la aprobación de mi esposa, que llega a un punto donde tengo que examinar y ver a quién estoy sirviendo y para qué estoy sirviendo, ¿no? Consideremos que el Señor nos está viendo, el Señor nos examina y ve nuestras intenciones, Él ve el corazón. Bien, eso como introducción. Esta noche quería compartirles acerca de un personaje muy famoso de la escritura, de la palabra, que es Barrabás, ¿no? Hay personajes famosísimos, el más famoso es Jesús, después vienen otras personas, Pablo, Moisés, Pedro. No sé si alguien conoce a alguien que se llame Pablo. Acá tenemos hermano Pablo, conozco Pedros, conozco Juanes, conozco Ezequieles, Isaías, Jeremías, Moisés, yo soy Moisés, hay de todo, pero no conozco a ningún Barrabás. No sé si alguien alguna vez conoció a alguien que se llame Barrabás. No, porque es un nombre como que ya suena feo, ¿no? Suena feo. Barrabás ya de por sí suena feo, y yo creo que es todo el estigma que está detrás del nombre que vemos, que nadie quisiera ponerle a su hijo Barrabás. Así como no veo que nadie le ponga a su hijo Judas, nadie pondría a su hijo Barrabás, y es por lo que ese nombre conlleva por detrás, ¿no? La fama que le hemos hecho al nombre de Barrabás. Es tan famoso que se ha convertido en un adjetivo y en un sustantivo. Yo recuerdo cuando era niño, la primera imagen de este nombre Barrabás es una película de Jesús muy antigua, que no recuerdo el título, que cuando era muy pequeño veía, y se veía que cuando estaba Jesús en el pretorio con Pilato, estaba Jesús y Barrabás, y Pilato y la gente pide que suelten a Barrabás en lugar de a Jesús, ¿no? Pilato ofrece soltar a alguno, dice suelten a Barrabás, y sueltan a un tipo con cara de loco que los va a comer a todos,
Y de niño tenía esa imagen de Barrabás, ¿no? Alguien loco, me parecía que tenía que estar en un manicomio y no en una cárcel. Pero esa es la imagen que tenía ya de muy chiquito de Barrabás. Recuerdo que mi mamá, cuando había algún niño que era muy travieso, que no obedecía al papá, que hacía berrinche, que se paraba de cabeza, hacía un desastre en algún lugar donde íbamos, ella decía, ay, qué Barrabás, decía, es un Barrabás. Y lo utilizaba como un sustantivo, era un nombre que le daba, ¿no? O un adjetivo, es un adjetivo calificativo, qué Barrabás. Y avanzando un poco más en esto, encontré en el diccionario que también es un sustantivo, una barrabasada. El diccionario la califica como un acto equívoco que causa gran dolor o gran daño. Es tan profundo el trasfondo de ese nombre que está en nuestro diccionario. Y calificamos como barrabasada alguna cosa que no podemos creer que alguien pueda hacer, algo muy malo que alguien hace, ¿no? Bien, ahí vemos una imagen de una representación de una película de Barrabás y ya podemos en el trasfondo ver que ya cómo lo pintan, cómo lo dibujan, iba a decir, pero cómo lo representan, ya nos da todo el trasfondo del nombre Barrabás. Y veamos en qué se basan, basados en la palabra, para nosotros darle todo ese peso a ese nombre tan grande que ha estado durante tantos años, ¿no?, con nosotros. Vemos en Juan. Mateo, Juan. Mateo. Vámonos a Mateo. Ese dice Mateo 27. Uy, no alcanzo a leer. Mateo 27, 18. 16, dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Un preso famoso llamado Barrabás. Mateo, la descripción que hace de Barrabás, dice un preso famoso, solamente. Un preso famoso, no dice por qué estaba preso, no dice que era, como lo representan, un tipo que era despiadado, asesino. Pero si seguimos viendo algunas otras porciones de la palabra, por ejemplo, en Juan 18:40, nos van a dar más luces del nombre y por qué ese trasfondo, ¿no? Juan 18:40 dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahí vemos que Juan describe a Barrabás que era un ladrón. Entonces, bueno, ahí el nombre ya va tomando más significado. Bueno, no solamente era famoso y que estaba preso, sino que además era un ladrón. Pensando en eso y pensando en mi vida respecto a Barrabás, si yo me puedo llegar a llamar Barrabás o si me identificaría con Barrabás en algún momento, la primera parte del ser famoso no me conoce nadie, me conocerán 300 personas que del mundo no, pero ya cuando dice ladrón, no sabemos si se refiere a que robó o si el robar era su estilo de vida, pero lo denomina ladrón, ¿no? Y alguna vez en mi vida yo me quedé con alguna cosita, por más menuda, seguro que no era mía. Estoy segurísimo. A ver, si hago memoria, puedo traer a la mente, sí, que algunas lapiceras en el trabajo, aparecen algunas en mi escritorio, no sé de dónde, así como que desaparecen muchas también, lapiceras y instrumentos de trabajo, ¿no? Entonces, el ladrón ya no me parece tan lejano ni algo tan complicado de llegar a identificarme, ¿no? Vemos en Lucas y Marcos, dan descripciones similares de Barrabás, ¿no? Vámonos a Lucas 23:19. Bien, perdón porque de acá no puedo ver. 23:19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Lucas nos da más luces por qué estaba en la cárcel. Y ya nos da un parámetro mucho más alto, ¿no? La sedición era atentar contra el gobierno, ir contra el gobierno. Entonces iba contra el Imperio Romano, fue contra el Imperio Romano y fue encarcelado. Seguramente si vemos Marcos,
Marcos 15 nos va a dar un poco más de luces por qué, además de ser sedicioso, de estar en una sedición, qué fue lo que pasó. Y vemos en Marcos 15, 7, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, presos con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Había cometido homicidio en una revuelta. Cuando vemos la palabra sedición, gracias. Cuando vemos la palabra sedición es decir, en tratar de desestabilizar un gobierno para derrocarlo, ¿no? Muchas veces me pongo a pensar que dentro de mí hay cosas de este gobierno y del anterior gobierno, de gobiernos en Bolivia, que no me parecen, y muchas de las luchas sociales o conflictos o marchas o protestas que se realizan me parecen buenas. En Bolivia hace no mucho hubo una conmoción social muy grande como la que está viendo ahora en Colombia, y si analizamos un poquito la situación de Colombia, el gobierno quiere poner un impuesto muy alto y quiere que la mayor parte de ese impuesto lo pague el común de la gente, y la gente está en contra de eso, y comenzaron a hacer una revuelta primero contra las medidas y después contra el gobierno, que ya tiene muchísimos muertos, más de 15 muertos esa revuelta. Entonces puedo imaginarme que Barrabás estaba en una cosa así, inició una revuelta contra el Imperio Romano y en esa revuelta hubo un muerto. Ahora en Colombia tenemos un montón, en Bolivia hubieron varios muertos. Entonces veo que en algún momento, si yo llego a perder un poco y dejarme llevar por ese pensamiento político que cada uno de nosotros tiene, una tendencia, una línea, y me comienzo a involucrar, fácilmente yo podría identificarme con Barrabás en ese punto. No estar de acuerdo con un gobierno, querer que lo derroquen, que fracase, que pierda, y en una de esas cosas que salen en Facebook, che, vamos a una marcha en contra del gobierno, estar ahí en medio de nada, que alguien fallezca por algún motivo. Yo recuerdo que estando en la universidad, de curioso, en esas revueltas que habían en Bolivia hace muchísimo tiempo, hubo una grande en Cochabamba, que era la guerra del agua. Querían privatizar el agua, que ya no sea una institución pública, sino una institución privada. Y con un compañero de colegio fuimos a curiosear, a ver qué pasaba, y estábamos en un rincón de la plaza, y estaba toda la gente. De repente la policía se dio la vuelta hacia donde estábamos nosotros y comenzó a lanzar gases lacrimógenos. Los gases me volaban por acá, corríamos por todo lado, muy, muy cerca de que un gas nos dé en la cabeza. Y estábamos de curiosos. Entonces, fácilmente ahí yo podía haber quedado como Barrabás, con un muerto en una revuelta y estando ahí casi de curioso. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con todo esto? Que Barrabás, en todo el peso que le ponemos al nombre, la maldad que esconde detrás, no está tan lejos de mí y no está tan lejos de ti, ¿no? En lo que hizo y en su vida y en lo que demostró. Bueno, ahora vamos a leer todo el pasaje que contempla la situación que pasó Barrabás junto con el Señor Jesucristo, el pueblo y Pilato. Bien, vemos esto en Marcos 15, 6 al 15. Vamos a leer. Marcos 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Bien, un poco contextualicemos dónde estamos, en qué parte de la historia de la crucifixión de Jesús. Los judíos habían apresado a Jesús, lo habían juzgado internamente, lo habían encontrado digno de muerte por blasfemia, y como ellos no podían matarlo, porque no les estaba permitido matarlo, lo llevaron ante Pilato, para que Pilato le dé la sentencia de muerte. Pilato le hace un par de preguntas, ve que no tenía nada digno de muerte, incluso su esposa, vemos en otro pasaje que le dice, mira, a este justo no tengas nada que ver con él, y Pilato busca la manera de zafar para no matarlo, pero tampoco crear un conflicto con el pueblo que desestabilice la situación que estaba viviendo. Había mucha presión, había una presión política, presión social, y dice que en la fiesta de Pascua solían soltar a un preso. Entonces Pilato ve ahí una salida y dice, bueno, yo agarro y les propongo soltar a este preso, y como no ha hecho nada tan malo, y lo pongo con el peor que tengo, el que fue contra el imperio, sedicioso, homicida, y además era como el jefe de eso, ¿no? Entonces dice, lo pongo contra esos que nadie quiere,
que además es ladrón, y seguramente van a elegir a Jesús y no van a elegir a Barrabás, ¿no? Bueno, continuamos. El 8 dice, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces estaba Jesús y Pilato. Pilato trató de salir de la situación y no pudo. El pueblo, impulsado, dice, por los sacerdotes, pidió que suelten a Barrabás y que no suelten a Jesús. Había Barrabás, según algunos historiadores o algunos estudiosos, se cree que era del grupo de los celotes. El grupo de los celotes era un grupo político, religioso, que quería la libertad del pueblo judío de su esclavitud en Roma, ¿no? Pedro también es de ese grupo, ¿no? Pedro celote. Entonces también ahí entiendo por qué Pedro era tan vehemente en lo que hacía. Entonces era de un grupo revolucionario. Querían la revolución. Y querían esa revolución que perseguía el pueblo judío. Quería que por medio de las armas libertara al pueblo judío de la esclavitud de Roma. En cambio, el Señor Jesús quería libertad. Al pueblo vino, era el hijo de David, el rey que iba a libertar a su pueblo, pero el Señor Jesús quería libertad pacíficamente y libertarlos de otra esclavitud peor que la esclavitud al pueblo de Roma, que era la esclavitud del pecado. Entonces, frente a estas dos posiciones, el pueblo elige a Barrabás y lo liberan. Todo ese entramado de situación política, social, presión, qué va a hacer el pueblo judío, qué iba a hacer Pilato, qué opciones le quedaban, es una mezcla de presiones que tuvieron que pasar ahí, pero en resumen, soltaron al sedicioso, homicida y ladrón y condenaron al Señor Jesucristo. Dice que Pilato dijo, bueno, azótenlo, después de azotarlo trató otra vez, pero no, azótenlo y después a crucificarlo. Y pensando en esa posición de Pilato, quiero compartir algo que encontré muy interesante respecto a Pietro Sarubi. Es el actor que interpretó a Barrabás en la película La Pasión de Cristo, ¿no? Es un actor italiano que él cuenta en un libro que escribió, da su testimonio de cómo fue que participó en esta película. En resumen, le resumo muy rápidamente el testimonio de este tipo. Dice que él era un actor que desde muy joven le gustaba, bohemio actor, que le gustaba mucho la actuación en teatro, participó en algunas películas en Italia, era relativamente famoso en Italia, pero tenía mucha tendencia a engancharse con cosas que muchos famosos se enganchan, ¿no? Muchos vicios, alcohol, drogas, y su vida estaba en completa caída, ¿no? En completa caída. Y de repente un día recibe una llamada de Mel Gibson directamente, del director de La Pasión de Cristo, y le dice, quiero que participes conmigo en una película. Él muy emocionado agarra, va, se encuentra con Mel Gibson y le dice, bueno, quiero participar. ¿Cuál es La Pasión de Cristo? Él normalmente participaba de películas de acción y siempre hacía de malo. Entonces, su papel era el malo, ¿no? En Italia lo conocían como el malo. Y bueno, dice, bueno, pero él quería ser Pedro y no quería ser Barrabás. Y le pide a Mel Gibson ser Pedro. Y él relata que no porque se identificara con Pedro, no porque le parecía un papel mejor, que se adecue más, sino porque Pedro actuaba más y como actuaba más le iban a pagar más. Él que estaba ahí decía, bueno, ahora que estoy acá, haré a Pedro y así puedo ganar más plata. Y Mel Gibson le dice, no, yo pensé en ti como Barrabás, porque Barrabás ha sido torturado y ha sufrido mucho
en la cárcel, pero iba a ser libertado. Y dice, yo veo mucho de eso en ti. Cuenta él en el libro que Mel Gibson, para darle más realismo a la película, tomaba ciertos criterios, ciertos parámetros como director. Por ejemplo, que Barrabás no conociera ni vea a Jesús antes de la escena donde él iba a salir, para que al enfrentarse a la escena su reacción sea más natural, ¿no? Su reacción sea más natural. Entonces llegan a ese momento de la escena donde están filmando y está Barrabás y sale, él cuenta que sale a la escena, ve a Jesús, escucha a la multitud que lo eligen a él y no lo eligen a Jesús. Y cuando él se está alejando, si vemos en la película, él sale todo feliz y al bajar la escalera mira hacia atrás y ve a Jesús. Y este tipo, Pietro, dice que en esa mirada del actor que interpretaba a Jesús, él pudo ver la misericordia y el amor de Dios. Es increíble, a mí me conmueve y me quebranta como en una interpretación de Cristo, él pudo ver el amor y la misericordia de Cristo hacia él. Y ver cómo él estaba siendo liberado para que Jesús sea condenado. Y me llamó mucho la atención, me quebrantó mucho ese testimonio, el pensar que aún una interpretación, una película que en el trasfondo no era evangelística en sí mismo, ha podido convertir la vida de este actor. Y él escribió un libro, ¿no? Que es Barrabás. De Barrabás a Jesús convertido por una mirada, se llama el libro. Convertido por una mirada. Él podía ver en esa mirada del actor como Dios sí podía ver en su interior, entender todos los problemas que había pasado y tener compasión de él. Y ver que Jesús estaba ocupando su lugar literalmente para que él sea salvado. Y en uno de sus comentarios dice, Barrabás es un símbolo de nuestra civilización. Es el hombre cuyo lugar Cristo tomó en la cruz, como si Cristo hubiera muerto para salvarlo. Y por lo tanto, toda la humanidad salvada se resume en él. Estoy completamente de acuerdo con la descripción que hace de Barrabás. Toda la humanidad, cada uno de nosotros debemos identificarnos con Barrabás. Si tenemos que hacer alguna barrabasada, que sea contemplar los ojos del Señor mirando nuestro corazón, mirando nuestro pecado, nuestra mentira, mirando nuestro dolor y teniendo misericordia de nosotros. Continuemos. La palabra refleja y afirma esta conclusión que saca este actor respecto al nombre, respecto al Señor Jesús y a la posición de Barrabás. Barrabás en arameo se escribe Bar Abba y significa hijo del Padre. Barrabás significa hijo del Padre. Y en ese momento donde Pilato estaba con Jesús a un lado y Barrabás al otro, estábamos entregando al unigénito Hijo de Dios para salvar a los futuros hijos del Padre, que son todos aquellos que aceptan su salvación. Vemos en Romanos 8:15 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, somos adoptados, somos los hijos del Padre, somos Barrabás. Cada uno de nosotros hemos ocupado el lugar de libertad que merecía el Señor Jesús. Y Él ha ocupado nuestro lugar de castigo que merecíamos en la cruz. Bien, hoy contemplando todo esto y sabiendo, recordando que el Señor
puede mirar, y no solo puede mirar, sino que el Señor nos está mirando hoy. El Señor te mira hoy y no ve lo que el hombre ve, como decía Tommy, como dice en 1 Samuel. En 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sabiendo eso y estando delante del Señor esta noche, y Él mirando a tu corazón, Él mirando todos los pecados que has cometido en tu vida, tú viendo sus ojos y en sus ojos viendo misericordia y amor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué deberías hacer? Lo único que nos queda hacer delante de la mirada del Señor es quebrantarnos, pedirle perdón, arrepentirnos e ir tras de Él. No podemos hacer nada más. Así como ese actor vio en otro actor el amor de Dios, nosotros veamos esta noche en el sacrificio de su Hijo el amor que Él tuvo por cada uno de nosotros en la cruz. Y reconozcamos que Él aún, después de recibir al Señor, Él nos mira. Y vivamos, sirvamos, pensemos para el Señor. Esto lo digo muy personalmente porque me cuesta reconocer a cada instante de mi vida al Señor Jesús, considerar que Él está sobre mí con mucho detalle, no como un padre enojado esperando que me equivoque, sino por el contrario, un padre amoroso queriendo ayudarnos, queriendo rescatarnos. Y la primera mirada de amor que nos da es la mirada que quiere salvarnos. Y es a esa mirada que debemos responder hoy. El Señor nos mira después de haber sido flagelado por nosotros. Respondamos a ese amor quebrando nuestro corazón. Oremos. Padre bendito, Padre amado, Señor nuestro, te agradezco, Padre Santo, por tu inmenso amor, Señor. Te agradezco por el poder de tu evangelio, que aún en un actor que representa, Señor, a tu Hijo, pueden ver tu amor, tu misericordia, podemos ver tu perdón, Señor. Podemos entender que para ser hijos tuyos, Padre, tú tuviste que sacrificar a tu propio Hijo y nos adoptaste, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por este don inmerecido, esta gracia que no podemos entender, Señor. Y queremos reconocer tu mirada, Señor, y quebrar nuestro corazón delante de ti, Padre Santo, sabiendo que nada podemos esconder delante de ti. Lo que somos, lo que pensamos, nuestras intenciones, Señor, están descubiertas delante de ti. Y Padre Santo, estamos a tus pies. Aceptamos, Señor, tu amor y te agradecemos. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.